Bueno, vamos a justamente empezar a desarrollar el tema inflación tal cual lo habíamos anticipado, porque el índice de precios al consumidor registró un incremento de 4,7% en febrero. En el segundo mes del año directamente te sacude un 4,7%, que para aquel que quizás esté un poco distraído es un índice sumamente alto para establecer o para medir los precios, y de alguna forma dice que las cosas aumentaron mucho. Eso quiere decir, en buen romance, en un lenguaje castellano básico, las cosas aumentaron mucho, 4,7%. En el segundo mes del año es un altísimo índice de inflación. De alguna forma también hay que decir que la inflación minorista acumula puntos porcentuales, y en los últimos 12 meses, es decir, de febrero del año pasado, de 2021, a febrero de 2022, el acumulado es de 52,8%. Es decir, el acumulado quizás también te duele un montón, teniendo en cuenta que pocos son los rubros de salarios que han aumentado esa cantidad. A su vez, dice que la suba de 4,7% registrada en febrero fue 8 décimas mayor a enero pasado. Claro. Es muchísimo. Ahí vemos en los gráficos los rubros que se midieron, y como lo habíamos dicho al principio, el que tiene la barra más alta no es un índice cualquiera, es el índice de alimentos y bebidas, el Morphy, la heladera, el supermercado, el almacén, lo que sea, lo que comes diariamente, registró el índice de inflación más alto en el segundo mes del año, en una situación económica absolutamente inestable, con una situación laboral general en un país también bastante inestable, con situaciones con sueldos deprimidos, y obviamente lo que hace un índice alto de inflación es, por una parte, empujar a más gente a los índices de pobreza o de indigencia, si lo querés ver en una situación mucho peor, y directamente a aquellos que ya estaban en la indigencia o en la pobreza les pone o les suma mucho más escalones a esa escalera, que obviamente tiene que ver con un posible ascenso social. Una situación sumamente complicada, disculpen el pesimismo, pero me parece que es uno de los índices más importantes que se vienen difundiendo, y obviamente no son buenas noticias. Y lo dicho, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor aumento a nivel nacional, con un incremento del 7,5%, con lo que este rubro aportó más de 2 puntos porcentuales, bien digo, a la suba del nivel general. Y lo dicho, no es cualquier índice, es un índice sumamente sensible dentro de la medición de la inflación. A esto se sumó el ítem transporte, bueno, por si faltaba algo, también otro de los índices más sensibles, con 4,9%, impulsado principalmente por la suba de los combustibles. Y en tercer lugar se ubicó equipamiento y mantenimiento del hogar con el 4,4%. De esta manera, la denominada inflación núcleo fue la que más aumentó en febrero, con un avance del 4,5% contra el 3,3% de enero pasado, en especial por los alimentos. Nuevamente, el rubro alimentos sigue siendo una constante, una marca que es difícil de bajar, por lo menos no le está encontrando la vuelta el gobierno de Alberto Fernández para que los distintos holdings, las distintas firmas, que generalmente son multinacionales y que concentran la mayor cantidad de insumos o fabricación de alimentos, bueno, fabrican los precios. De esa forma, el gobierno no está encontrando la vuelta para desarmar justamente esa situación, y no están siendo buenos los índices. Los precios regulados aumentaron 3,1% mensual por las subas autorizadas en combustibles, servicio de transporte público, electricidad, educación en el interior del país y cigarrillos durante la última parte del mes. No son buenos los números inflacionarios. Lamentablemente, a través de consultoras privadas ya se está proyectando también qué es lo que va a pasar con la inflación del mes de marzo. No va a bajar, por lo menos algunas estimaciones, del 4%. Estos pronósticos están justamente para ser contrastados cuando se publique el índice oficial a través del INDEC, que es lo que veíamos al principio
y que de alguna forma hacen ver que, bueno, hay que seguir tratando de ver cómo se enfrenta esta situación de precios difíciles. No tuve oportunidad de ver cuáles son las discriminaciones de las distintas regiones del país, porque en el índice inflacionario también se discriminan distintas regiones del país. No sé cómo anduvo el litoral. No sé si tuviste oportunidad. No está el dato todavía, me parece. No está el dato. No se publicó todavía. Me parece que hasta hoy a la mañana no estaba publicado ese dato. No es como otros datos duros, que por ejemplo el del empleo, desempleo, son los datos que le tributan al INDEC, todos los IPEC provinciales. Por lo menos yo no lo vi. Agrego una cosa nomás. Sí, en marzo seguramente va a ser más de 4 puntos. Este dato es de febrero. La guerra empezó el 20, ¿no? O el 22 de febrero. Por lo tanto no puede ser atribuible a la guerra porque todavía no había impactado, digamos, la caída de los mercados de Europa como ahora se están sintiendo. Y no se había experimentado el segundo aumento de este año de la nafta, del combustible. Exacto. 4,7 para mí me parece que cuando veamos el número de marzo, vamos a decir, volvé 4,7, te perdonamos. Sí, puede ser. No es halagüeño y bueno, vale recordar lo que... Pero bueno, discúlpame, sí. Este viernes hay que alistarse con el fusil, el FAL, el uniforme de Fajina, porque vamos todos a la guerra. Todos a la guerra, eso es lo que estaba por comentar. Ayer Alberto Fernández dijo, bueno, el viernes empieza la guerra contra la inflación, lo cual ayer anunciábamos, le valió un montón de memes en el día de ayer. No paró. Los memes que ha fabricado Alberto a través de esa frase. No paró.